Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre nuevos misterios, criaturas, mitos y un montón de bichitos raros, recorriendo el mapa en busca de nuevos retos. Eso sí, siempre acompañados de Alma Minga. Un saludo, aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas, aventureros. Jaime Barón. Un saludo, aventureros. Y el que os habla, Víctor B. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante, vamos a decir, el gamusino, nos adentraremos en el bosque y encenderemos nuestra hoguera. Y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios, criaturas en la mitología ibérica. Y bien, como animales mitológicos extraños de España, tenemos muchos que son mitológicos y otros que son folclóricos. Y vamos a empezar pues con los gamusinos, que nos decía Gabrielius por el chat. El gamusino, vamos a decir que es más folclórico que mitológico. Y es un animal imaginario que en España, en este caso, sirve para gastar bromas y novatadas. Especialmente a los niños. Eso de salir de noche para cazarlo en un juego típico de campamentos de verano, pues ahí lo tenemos, ¿no? Cazar gamusinos. O cuando, por ejemplo, Gabrielius, cuando estábamos trabajando juntos, siempre que venía alguno nuevo, se decía de ir a buscar gamusinos. Siempre hay una excusa para sacarlos. Yo, fíjate tú, debo decir que en mi caso me gastaron esta novatada, pero no con el nombre de gamusino, sino con el nombre de Mopis o Mapis. Entonces, pues bueno, supuestamente mis primos me decían que era un animalito pequeño, nada que ver con el de la película de Up, que el de la película de Up, si os acordáis, gamusino, aquello era una bestia parda, era a saber cuántos metros medía eso. Pero en nuestro caso, según mis primos, decían que el bicejo medía pues unos 30 centímetros, era un animal forma de ave, no podía volar, tenía como ojos anaranjados y luego si veía que le estabas tocando las narices como que escupía chorros de agua. Pues bueno, ya veis, una auténtica tontería, pero como podéis ver, el nombre según la zona va cambiando, pero por norma general, como dice Víctor, es gamusino. Yo debo decir que a mí de pequeño sí que alguna vez me habían mandado a cazar a buscar gamusinos, ¿eh? Me acuerdo que mis padres me contaban alguna historieta y tal, y como vivía en montaña, pues nos íbamos al bosque con la excusa de inocentes que somos todos cuando somos niños y tal, buscándolos como si nos fuese la vida en ello. No pasábamos rato buscando por el bosque gamusinos. No encontré ninguno, obviamente. Pues yo los gamusinos los conozco de oídas por lo que siempre se ha hablado. Pero creo que hay también una especie por ahí como que actúa en modo de fantasma, que se va colando por las casas y va haciendo todo tipo de estragos. Pero antes de pasar a esa, vamos a recapitular el de las sirenas. Es curioso porque el de las sirenas, ya si os acordáis, le dedicamos un gran capítulo, bien mencionado. Y si mal no me falla la memoria, pues bueno, las sirenas... mira, tiene gracia porque hace dentro de poco, de hecho, van a sacar la película de La Sirenita. Y aunque todo el mundo las tiene como criaturas muy bonitas y muy seductoras, o criaturas inofensivas, de que inofensivas nada, son criaturas malévolas que lo que hacen es cantar, usan el cántico de su voz para adormecer e hipnotizar a los marineros, a arrastrarlos a grandes arrecifes, y una vez que el barco se está hundiendo, cogen y los arrastran al fondo del mar, donde dicen que los devoran o yacen con ellos. Las posibilidades, o sea, hay muchas teorías, pero francamente, a ver, a todos nos gustaría lo segundo, pero la primera no es tan seductora como la segunda. No sé si me entendéis. No, seducirte te seducen las dos. El final de la seducción es el que te puede gustar más o menos, pero por las dos acabas seducido. Sí, no, pero es que la primera te acaban devorando, o sea, no es exactamente... Bueno, o te acaban devorando o simplemente la única razón por la que te llevan al fondo es para que te ahogues.
Entonces, pues bueno, ya sabes que en el fondo no hay mucho más, no hay tutía, o sea, te acabas muriendo. O sea, hay gente que lo hace porque, o sea, la teoría en este caso es que lo hacen por mera diversión, y otras veces, en el caso de que te devoran, lo hacen para alimentarse. Pero vamos, que en cualquiera de las dos yo prefiero ni experimentar ni lo uno ni lo otro. En este tema de las sirenas, sí que entramos en lo que es la mitología propiamente dicha, ¿no? Porque tenemos criaturas mágicas más recientes y más antiguas también. En el plano mitológico, pues todas las historias que tengamos aquí de sirenas nos vienen también de la parte griega, ¿no? De los mitos y demás. Pero es que si miramos todo lo que es la península ibérica, vamos a encontrar que hay muchísimas figuras, muchísimos animales mitológicos que proceden de las culturas antiguas. Por ejemplo, hay muchísima remanencia fenicia. Ya sabéis que los fenicios estuvieron por toda la costa mediterránea, tanto el Asur como el Levante. Tenemos también influencias del Oriente Próximo. Sabemos que tenemos muchísimas figuras de hombres toro, de toros y demás, que esto viene muchísimo de la cultura de Oriente Próximo. Tenemos también todo lo que es el remanente de la cultura ibérica y de Tartesos. En Tartesos, por ejemplo, la figura del toro también era muy importante. Y en la cultura ibérica encontramos, por ejemplo, las bichas. No sé si conocéis estas criaturas. Pues las bichas han sido encontradas en numerosos yacimientos arqueológicos. Y, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos muy importantes como la bicha de Bazalote, no sé si la conocéis, que está en un pilar estela, y es como un híbrido entre un hombre, en este caso es un hombre, y una bestia que sería un toro, ¿vale? Se la ha calificado como esfinge. Las típicas esfinges ya sabéis que son mezcla de humano con felino y suelen ser mujeres, lo que conocemos del Antiguo Egipto. En este caso, pues es un hombre barbado mezcla con toro. Y no se sabe muy bien exactamente la utilidad y demás, pero sí que era un ser mitológico para la cultura íbera, también de procedencia fenicia, y que podía ser algún tipo de exvoto, algún tipo de figura a la que los íberos o rezaban o lo consideraban como una semideidad o como una criatura benéfica, ¿vale? Entonces hay muchísimos restos, por ejemplo, en las excavaciones arqueológicas de todo este tipo de criaturas mitológicas que nos vienen de todas las culturas mediterráneas, sobre todo, porque claro, ya sabéis que España ha sido un cóctel de multiculturalismo. Tenemos sobre todo en toda la parte central tirando hacia Andalucía y toda la parte del Levante, tenemos etruscos, tenemos romanos, tenemos fenicios, es un cóctel, griegos, o sea, entonces todas las mitologías que vienen de estos pueblos han llegado hasta Iberia, hasta la península ibérica y las islas, y se han ido autoctonizando, como diríamos, ¿no? Se han convertido en figuras autóctonas mitológicas. Y esto lo vemos ya te digo, en restos arqueológicos, en tratados históricos y demás. Y me parece muy interesante porque más allá de lo que son las figuras mitológicas que podemos encontrar, pues como las que vamos a hablar luego de el Gaitzin, el Bazahum y todos estos, estas proceden de toda esta amalgama, ¿no? De culturas. Y quería comentar. Pero una pregunta, la bicha no, o sea, por la descripción que has dado, ¿no se parece a un minotauro? Mezcla entre toro y hombre. No, porque lo que tiene es la cabeza, si la buscas por internet la verás. Tiene la cabeza de un hombre barbado y luego el cuerpo sentado de un toro. Ok. Vale. Es que claro, cuando has dicho eso, pues a mí me llamaba la atención. Hay otra cosa antes de continuar que me gustaría comentar también de las sirenas. Las sirenas, existe la teoría de que son descendientes de Poseidón, entonces algunas de ellas
tienen poderes de controlar el mar y los océanos, o al menos parte. No tienen el poder de todos los poderes de Poseidón, pero sí que es cierto que tienen cierto control sobre las aguas, más allá de hipnotizar a los marineros con sus cánticos. Ya está, podemos seguir. A menos que, Víctor, tú quieras decir algo de ellas. Bueno, hay varios mitos sobre sirenas y tritones, que sería el hombre de la sirena. Si os parece, pues os cuento unas cuantas que he encontrado. Y, por ejemplo, en Asturias hay un tritón, o un supuesto tritón, que puede vivir en el mar y en tierra firme, y ronda las playas o fuentes esperando a las mujeres, en este caso. De igual manera, también a las marineras que hundían la mano en el agua para estirar de ellas y llevárselas hasta el fondo. Vamos, básicamente lo mismo que con las sirenas con los marineros, pero intercambiando los papeles del sexo, ¿no? Luego hay otro que es el hombre pez en Cantabria. Es un hombre que junto a sus amigos paseaban cerca de la orilla cuando este se introdujo en el agua y desapareció durante 5 años. Cuando en Cádiz lo encontraron demacrado y cubierto de escamas. No pudo hablar hasta que por fin soltó una única palabra, y esa palabra era Lierganes, o Liérganes, que es el pueblo de donde procedía. Y entonces, gracias a eso, pues pudo volver con su familia, pero parece ser que desde este suceso no ha hablado nunca, no ha dicho ni una sola palabra, y durante mucho tiempo vivió sin taparse, sin ponerse ropas en su casa, y no salía de ahí. Claro, también los amigos que delicados tú, solo se metió 5 minuticos, 5 años en el agua y ya se alarmaron todos. Ya, no sé. Bastante extraño esto del caso del hombre pez. Luego tenemos las típicas sirenas también en Galicia. Y después en el País Vasco están las lamias de mar o las arrainandereak, que no sé cómo se pronuncia en vasco esto, que eran muy feroces, y si algún marinero quería agarrarlas, pues debían arrebatarles la peineta que llevaban, ¿no? Lo cual nunca conseguían y siempre perecían en el intento. Cosas que pasan. Pues nada, sí, bastante bien. La verdad es que yo también había oído que, aparte del tritón, algunas sirenas también o algunas otras criaturas mágicas eran capaces de meterse en tierra firme, pero, y les salían piernas, ¿no? Pero había una forma fácil, había una forma de detectarlas, que básicamente aquellas que eran sirenas que entraban, que caminaban en tierra, tenían como una especie de cicatrices por los muslos o tenían en el cuello también como pequeñas muescas, indicando, un poco por la zona donde tenían las escamas. Bueno, ya sabemos que hay varias historias respecto a ellas. Algunos cuentos no pueden salir del agua, y en algunas otras leyendas sí que pueden hacerlo. Yo te quería preguntar, Jaime, ¿a ti te suena la del búho bu? El búho bu. Pues ahí me has pillado, Víctor, ahí me has pillado. Se ve que es una leyenda o un ser mitológico del centro de España, de por donde eres tú, así que se ve que es un búho gigante, antropomorfo, que se come a la gente, en este caso a los niños malos. Porque parece ser que las madres de entonces amenazaban a los niños, si se portaban mal, pues por la noche abrirían la ventana para que el búho apareciera y se los llevara. Así que no sé si alguna vez te han dicho o te han amenazado con esta historieta. Pues debo decirte una cosa. Bueno, debo decir dos cosas. Primero, no me suena de nada. A mí, mis padres nunca me amenazaron con eso, me amenazaron con otras cosas. Pero no me suena. Y la segunda cosa que quería decir, el búho debe de haberse ido de vacaciones o debe haberse ido a otro país, porque hay muchos tíos malos pululando y que no han recibido su escarmiento. Solamente digo eso.
que no puede con tanto trabajo. ¿Tú Ha dimitido fijo. Claro. Ha dimitido fijo. El Coco fue el primero en dimitir. El hombre del saco también. El búho va detrás. O sea, es que al final es estresante. No está pagado eso. Tú piensas que es un búho para múltiples personas. Así. No le da. Dice, esto es sobreexplotación. A la que se empacha y ya está. Y aún mira que por el otro lado tenemos al ratoncito Pérez, que también está aquí, que ese por ahora sigue trabajando duro. Sí. Ese sí, por ejemplo, sí que me suena. Ese sí que es cierto que es un poco el opuesto, ¿no? Del búho. De lo que hace es recompensar precisamente a los niños buenos. De la manera que cuando se les cae el diente, aquí no hay mucho más que contar. Regalito a la mañana siguiente. A ver, era más bonito un ratoncito así mono, cuco, que venía a cogerte el diente y llevárselo que la hada de los dientes, que pues eso, daba un poco más de mal rollo. Entonces decidieron, en vez de asustar a los niños, darles la paz y tranquilidad de que durmiesen tranquilos. Ya había el Coco y otros seres con los que amenazar, no hacía falta también que cuando se te caiga un diente te amenazase. Bueno, luego tenemos otro que este ya nos toca más cerca a Daniel y a mí. Sí, es el Dip. El Prat Dip, en su traducción al castellano, porque es de aquí de Cataluña, sería Prado de Dip. Y el escudo del pueblo donde se supone que esta criatura, pues lo lleva al Dip en su escudo, el pueblo. El Dip es un ser mitológico, una especie de perro malvado y peludo, un emisario del demonio, que decían, que como tantos otros, pues es cojo de una pierna y se alimenta chupando la sangre de la gente. Así que además de perro peludo endemoniado, es vampiro, ¿vale? Y bueno, según la presunta leyenda, los Dip chupaban eso, la sangre del ganado, y solo salían de noche, y entre sus víctimas, sobre todo había borrachos, porque se metía por las calles del pueblo, y claro, por la noche las víctimas más fáciles eran los borrachos que estaban por ahí tirados en el suelo. Así que eran bastante noctámbulos y bueno, que no hay pruebas fehacientes ni testigos documentados de que esta leyenda se contara en el pueblo, pero se asume que es una leyenda que pretendía asustar a los alcohólicos del pueblo y evitar así que se dedicaran a vagar por la noche y a liarla, básicamente. Y entonces el nombre del pueblo proviene de la palabra Dip, de Prat Dip, y Dip proviene del árabe y su significado es lobo. Así que está un poquito todo relacionado. Sí. Esto era el sistema antiguo de acabar con los botellones y todo eso, porque claro, ya sabemos que cuando hay botellón, al día siguiente la carretera y la calle está hecho una porquería. Entonces la policía, claro, como no daba abasto, dijeron, vamos a inventar esta nueva criatura, o no. O a lo mejor no se la inventaron, a lo mejor la vieron. Entonces, y así para acabar aquí con los borrachos de turno. Hombre, a mí me resultó gracioso porque yo sí que lo había oído el de este, que es un perro demoníaco cojo, que dices normal que vaya por los borrachos, es cojo, y en segundo lugar va por los borrachos porque chupa sangre y ya de paso también se pimpla un poco con el alcohol en sangre, entonces hacía el combo el perro. Sí. Pues mira, yo este ser no lo conocía, pero sí que he visto que ahí por Cataluña vosotros tenéis muchos animales que tienen que ver con las serpientes. No sé si los conocéis. Por ejemplo, el orpí, que es una serpiente de 2 metros, una serpiente gigante. Es una criatura mitológica catalana. Y resulta que, según la tradición, lleva una piedra verde en su garganta, o en sus sesos, creo que era en su cerebro. Lleva una piedra verde que si consigues matarla y adueñarte de la piedra, esto te dará inmunidad a cualquier veneno, ¿vale? Entonces, esa es una, por un lado. Y luego tenéis otra, que es una serpiente increíblemente grande, ya no de 2 metros, sino gigantesca, que es la tarasca, que básicamente causa destrucción, tiene manejo de tormentas, de lluvia, de fenómenos meteorológicos y básicamente es una criatura destructiva
cuya única debilidad son las mujeres bonitas, ¿vale? Parece que a la tarasca, las mujeres bellas, pues son su debilidad. Y esto, antes de que digáis nada, me hace mucha gracia porque no sé si habéis visto el manual de Dungeons and Dragons. El enemigo más poderoso que se supone que existe es la tarasca, que es un ser gigante y aparece la tarasca y se carga el mundo, ¿vale? Y tiene el mismo nombre que esta serpiente, que es el ser mitológico catalán. ¿A que eso no lo sabíais? A mí me ha dado mucha curiosidad. A ver qué piensa el chat también de esto. Pues no lo sabía. Pues mira que estoy ahora con el manual y bien. También es que hay muchos, ¿eh? Aprenderse todas las criaturas que hay en el manual de D&D es muy difícil para un novato. Que esto no es una criatura per se que puedas luchar contra ella, no puedes. Es como un fenómeno natural, básicamente. Aparece la tarasca y se carga todo. Yo no sé, yo creo que no se puede luchar contra ella. Ahí lo explico. No. Que me dicen, pero yo creo que no. Es como cuando aparece la parca, ya está, ¿no? Es como si Prácticamente. en Final Fantasy X, ¿os acordáis? Que aparecía y se cargaba todo, pues la tarasca. Exacto. Es un aparezco y desaparecéis. Exacto. Nada, total. O sea, me temo mucho que el basilisco de J.K. Rowling se ha quedado bastante chiquito comparado con la Atarasca. Así tal cual te lo digo. La Atarasca es una bestia andante o repteante, no sabría cómo llamarlo, pero sí, menudo animalucho. Y la debilidad, la verdad es que me ha llamado la atención, porque, a ver, ¿a quién y de quién es? O sea, esa debilidad yo creo que, a ver, es la debilidad de muchas personas, ¿no? Sobre todo de muchos hombres, o sea, muy listo, o sea, debe tener, sin duda la tarasca debe tener alguna vena masculina por ahí metida. No, pero hay muchas criaturas mitológicas que buscan al sexo contrario, a hombres o a mujeres. Ahí tenemos las sirenas y los tritones que van a buscar a los del sexo contrario. Después también aquí en Cataluña, que todos lo conocéis, es el dragón de Sant Jordi. El dragón de Sant Jordi secuestra a la princesa y se la lleva a su cueva, así que también tenemos al dragoncito por aquí. En verdad, al dragón de San Jordi le molaba Jordi, pero secuestró a la princesa en plan cebo para traerlo a su guarida y quedarse con... No, claro, tío, yo lo tengo clarísimo. ¿Le molaba Jordi? Ajá. Bueno, esto ha sido, bueno, una auténtica revelación. Spoiler. Alerta spoiler. Bueno, hablando de dragones me recuerda lo de Bowser, que si ya lo habéis visto, otro dragón que tal baila, pero bueno, eso ya será otra historia. El caso es que luego, hablando de... Mira, ahora que has tocado el tema de las serpientes, voy a mencionar de pasada el basilisco, porque es cierto que, a ver, el basilisco también aparece en Harry Potter, como ya he dicho, pero parece ser que, pues, a ver, no me atrevería a decir que tuvo su origen mitológico aquí en la península ibérica, pero sí que es cierto que aquí por España también tenemos nuestra propia leyenda. Entonces, el origen de esta criatura es básicamente un huevo de gallina incubado por una serpiente. Su debilidad es tan rara y extraña como el punto débil de la tarasca. En este caso no son las mujeres, sino que es el canto del gallo, que es extremadamente letal para el basilisco. Algo que J.K. Rowling algo que indicó muy bien en su libro, pero que en la película olvidaron mencionar. Porque no queda muy imponente que su debilidad sea un gallo haciendo... ¿Vale? O sea... Eso es cierto, eso desde luego. Pero ¿cómo ha sido, Alma? ¿Cómo es el canto del gallo? Perdona, no me he enterado muy bien. He de decir que el canto del gallo no es solo aterrador para el basilisco, también lo es para todas aquellas personas que quieran dormir 5 minutos más. Entonces, en este caso nos afecta un poco a todos, creo yo. Sí, pero hoy en día nos torturamos solo poniendo despertadores, no hace falta el gallo. A mí ningún gallo me ha despertado y el despertador todos los santos días. Desde luego, para todas las criaturas nocturnas,
debe ser bastante alarmante, porque significa que, ostras, chicos, se nos acabó la juerga. Tenemos que volver al sarcófago Drácula, porque si no, el sol nos achicharra. Pues hay otro, ya que hablamos de dragones y serpientes, hay otro que se llama el cuélebre, que no estoy seguro de dónde es, pero es como un dragón que baja por los ríos silbando, y cuando se oye el silbido, pues si hay alguien que se encuentre por el río, lo tiene que dejar libre, que hay que despejar el río, o si no se le lleva por delante. O sea, básicamente es como un barco que en vez de tener la propia sirena va silbando diciendo, apartaos del camino, que aquí voy, ¿no? Que voy, sí. Es como un tobogán. O te apartas o te arrollan. Eso es lo que hay. Totalmente. Yo antes que habéis hablado de perros, por ejemplo, hay también un lobo en la parte del norte de España, que es el Gaueco, que es un perro demoníaco, que bueno, que es sanguinario y cruel, y que cuando pasa por cuando aparece su presencia, se notan ráfagas de aire helado que provoca temor. Y lo adoraban, pues esos brujos, como si fuese un demonio salido del mismísimo infierno. Y además el Gaueco se puede hacer invisible, con lo cual ahí lo tienes en plan Predator y no lo ves, así que... Tiene su propia capa de invisibilidad. Qué tío. Mira, este perro que ahora que lo has mencionado me recuerda de hecho muchísimo al Grim, que es como este también perro negro enorme y nada, que aparece en la tercera de Harry Potter. Y bueno, en este caso es Sirius Black, cacho spoiler, vaya por Dios. Entonces, pues yo, a ver, son diferentes, pero sí que es cierto que comparten bastantes características, sobre todo en lo que se refiere al físico. Y nada, no es que sea un perro demoníaco Sirius Black, pero el Grim creo que sí que es cierto que tenía algo así, connotaciones demoníacas, y el quien que lo viera significaba presagio de muerte. Además, también para Gaueco, que no lo voy a pronunciar bien, había la frase de la noche es para el Gaueco y el día para el día. O sea, la noche ya era suya, no era de nadie más que de él. Y además había luego también que he visto yo, el lobo de Santiago, que es totalmente lo contrario. Que es un lobo que se dice que, bueno, que fue ahora no me sale el nombre, un peregrino o algo así, que fue asesinado, y los arcángeles Gabriel y Samuel lo convirtieron en un lobo blanco que podía comandar otros lobos, y que dicen que es el que defiende a la gente, sobre todo de Gaueco. Sí, y no solo eso, también defiende a todos los peregrinos que van haciendo la peregrinación a Santiago, y especialmente a aquellos que el lobo determina que tienen buen corazón. Entonces es como una protección de los justos, por así decirlo. Está guay, porque tú haces el camino de Santiago, que realmente tienes que ir por bosques, montañas, a la intemperie, que estás a expensas de que te pase cualquier cosa, pues tienes al lobo y a todo su séquito de lobitos protegiéndote, ¿no? Eso si eres buena persona, si no, no. Bueno, pues estamos fastidiados, ninguno de nosotros se podrá salvar. Perdona. Es mejor que nos Perdona. Habla por ti. A mí no solo me protegen, sino que me ayudan a que se te coman. A mí me recordó mucho a Fantasma, el de Juego de Tronos, por el físico, quiero decir, porque es cierto que es blanco y enorme, y ya sabemos que Fantasma también era bastante grande, pero a ver, que solamente por el físico. Pero es cierto que es básicamente lo que tú dices, Dani, es la contrapartida del Gaueco. Pues yo me lo imagino como el lobo de la princesa Mononoke, si lo habéis visto. Me lo imagino así, un lobo gigante, blanco, muy fiero, pero a la vez protector de la naturaleza y de los No sé. ¿Qué pensáis? Ambas dos me valen, pero verlos a los dos realmente, si en algún momento se han llegado a cruzar defendiendo a alguien, el que lo haya presenciado... Eso muy anime, ¿eh? Muy ¿verdad? Es lo que iba a decir. Yo me hubiese sentido como viendo un anime, ahí justo ahí viendo a uno contra el otro.
El demonio contra el arcángel. Sí. Bueno, luego también tenemos en el País Vasco, sobre todo, a varios gigantes. Tenemos el que nombraste en el último episodio, Jaime, el Basajaun, Ah, sí, sí, sí. que este sería, bueno, lo llaman el Yeti vasco. Es el señor del bosque o el señor salvaje. Y es un personaje de la mitología vasca de prodigiosa talla y fuerza, que los primeros pobladores de aquellas tierras encontraron habitando los montes y bosques más remotos. Y también tiene su parte femenina, su pareja, que sería el Basandere, que también sería la señora del bosque. Y bueno, y lejos de estos de ser agresivos, eran protectores de los rebaños de ovejas, y estas indicaban su presencia con una unánime sacudida de cencerros. Y cuando se acercaba una tempestad o los lobos daban gritos y silbidos en la montaña para prevenir a los pastores, pues a cambio los Basajaun les daban a los pastores un tributo, un trozo de pan que recogían mientras los pastores dormían. Así que los Basajaun parece que son protectores, son buenos. Fíjate tú que, a ver, Basajaun, esta criatura, yo la primera vez que oí hablar de ella fue en la película de El Guardián Invisible, esta en la que sale esta investigadora, creo que es Alcázar, creo que se llama, y bueno, básicamente, mientras está investigando este asesinato, pues parece que aparece y no sé, no me acuerdo, como que ayuda a la investigadora en un momento dado. Pero sí que es cierto que tiene ese aire protector muy parecido, me vais a permitir esta comparación, que tiene con el Tom Bombadil del Señor de los Anillos, ¿no? Como ese aire protector de proteger y de cuidar a las criaturas que viven por la zona, y ese aire de, pues, un poco pacífico, pero que tiene, pero también al mismo tiempo protector. Sí, de hecho, su versión femenina que ha comentado Víctor sería como Valla de Oro, que es la esposa de Badil, que es como una especie de ninfa del agua, que hace crecer la naturaleza y hace rituales con el agua y demás. Se parece, ¿no? Sí, tienen bastantes en ese aspecto similitudes. Es que realmente todas las cosas tienen sinergia. Tolkien, ¿de dónde sacó todas sus razas? Pues inspirándose en las distintas mitologías. Es al final, pues es lo que tiene. No hay nada inventado. Hacemos... Bueno, voy a decir un pequeño apunte de que el Balrog, yo no he encontrado ninguna bestia que se le parezca, pero vamos, que... Es un demonio. El Balrog es un demonio. Demonio del mundo antiguo. Pero al final es lo que te has dicho antes, Alma, al principio de todo. Incluso los seres mitológicos y criaturas mitológicos de aquí de España vienen cogidos muchas veces de otras mitologías y demás que han pasado por aquí. Que sí, que no son exactamente lo mismo, pero todas tienen muchas similitudes con alguna otra criatura que ha pasado por aquí de otra mitología. Y bueno, al final nada está inventado, todo tiene referencia a cosas que se han oído de otros sitios. Sí, es que si os paráis a pensar, España tiene una riqueza cultural por todas las civilizaciones que han pasado por aquí y que nos han hecho ser quienes somos al final. Es increíble que pocos sitios tienen. Si os ponéis a ver todo el mapa de la península y ver todas las influencias que existen, desde la Edad Antigua, pasando por la Edad Media, hasta nuestros tiempos, es increíble. Que multitud de influencias. Entonces, claro, tenemos de todo. Y nuestros seres mitológicos provienen de muchas otras cosas, de seres mitológicos de otra zona. Si queréis flipar un poco también, los tártalos, como decía, a diferencia de los Basajaun, pues eran su contrapartida mala. Y bueno, eran perversos, de instintos salvajes y muy agresivos. Y se alimenta de ovejas, niños, incluso adultos de vez en cuando. El tártalo, y aquí viene lo curioso, a ver si os suena de algo, quizás, era poseedor de un anillo mágico que le servía para controlar a sus presas, ya que al grito de no nago, que significa ¿dónde estás?,
por parte del gigante, que además era un cíclope, que tenía solo un ojo. El anillo respondía Emennago, Emennago, que significa aquí estoy, lo que delataba la posición de las presas. Así que... Bueno, Pues evidentemente estamos hablando de Blancanieves, tío, es que de verdad. clarísimo, vamos. Yo estaba pensando ¿Verdad? exactamente lo mismo. ¿Verdad? No creo que nadie estuviese pensando en otra cosa. Vamos, total. El Señor de los Anillos resulta que sucede en España. ¿Qué cosa? sí. Madre mía, sí. Es curioso, cuando la he buscado antes digo, no puede ser, o sea, esto es, vamos, que es calcado casi a eso, el Señor de los Anillos, pero bueno. Sí, no, además. O sea, aquí no puedes hacer nada original. No puedes. Es que... No, además, Cíclope, el ojo de fuego, vamos, o sea, es que todas las piezas, vamos, súper encajadas, o sea. Dice Gabrielius, Murcias Mordor. Murcias Mordor. Estoy seguro de que te inventas algo que tú ni siquiera conocías, pero ya existe en algún lugar alguna historia sobre ese algo que tú sin darte cuenta te has inventado. Y dirás, pero si yo no conocía esa historia, es igual, pero ya existía. Existía. Ya, sí. Aunque no lo hayas leído en ningún lado, alguien ha tenido esa idea antes que tú, o sea, estás fastidiado. Murcias Mordor. Madre mía, los murcianos están súper cabreados ya porque todo va a Murcia. Dice, es el nuevo Lepe. Todo acaba aquí. Pues sí. Nada, y luego iba a decir otra cosa que era sobre... Bueno, hablando de perros, o sea, que antes se me ha escapado. Está el Pesanta. Este no tiene nada que ver con Santa Claus, ¿eh? O sea, el Pesanta es de hecho bastante nocivo. Porque este ángel, por no llamarlo de otra forma, es un ser en forma de perro que se cuela en los hogares, se pone encima del pecho de las personas de tal manera que la persona tiene pesadillas y luego tiene dificultad respiratoria. Así que todas las personas que roncan ya sabemos qué es lo que les pasa. El Pesanta hace de las suyas. O sea, además dicen que también puede ser un gato. Que además los gatos realmente lo hacen. Se te ponen encima del pecho y si se te acercan demasiado a la cara, pues te provocan dificultad para respirar. Así que... Pero si os dais cuenta, esto es muy curioso porque existe una patología que sufrimos los humanos y es que tiene precisamente esos síntomas. Que la persona no puede dormir, se cree que está medio despierta, medio en sueños, siente una fuerte presencia sobre el pecho y no puede respirar, ¿vale? Entonces, esto es algo que pasa, no me acuerdo cómo se llamaba, era un tipo de apnea del sueño. La parálisis del sueño. Yo la he sufrido alguna vez y es bastante... o sea, una vez ya la has visto la primera vez te impacta más, pero luego las siguientes ya sabes qué te está pasando, pero la primera vez realmente te impacta porque tú estás despierto, pero no puedes moverte nada, ni no puedes ni decir ni una triste palabra, simplemente ves. Y no ves la realidad, o sea, ves cosas raras, porque a mí me ha pasado muy pocas veces, una o dos en toda mi vida, pero las veces que me ha pasado ves cosas. O sea, yo tener esos síntomas, abrir los ojos y ver un espectro, verlo físicamente, ver un espectro que rodeaba mi cama hacia el lado derecho. Y un terror, y no poder despertar, y de tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para despertarme de eso, para que se fuera, y luego temblando de miedo, ¿eh? O sea, es que es grave. La gente que lo sufre de por sí muchas veces lo pasa muy mal. A mí ya te digo, a mí me ha pasado más de una vez, y la primera vez sí que es verdad que ves cosas raras, tanto como asociarlo a un espectro, no sé si lo hubiese asociado yo o no, porque eran como sombras y cosas, pero es como que tienes una mezcolanza en tu cabeza de el sueño que estabas teniendo con la realidad y se te juntan las dos versiones en tu vista y realmente notas que ves cosas que no están ahí o que no deberían de estar ahí y tú no te puedes mover y por mucho que quieras esforzarte para hacerlo, no sirve de nada. Acabas reaccionando cuando tu cerebro acaba de despertar y manda los estímulos a que tú te puedas mover. Pero realmente, por mucho que tú quieras y te esfuerces, no puedes hacer nada más que ver. Y no solo eso, es que dices de los sueños, pero nunca se ven cosas bonitas, siempre se ven cosas aterradoras.
pero aterradoras, en plan el espíritu de Ring o un ser deforme que se te acerca, un monstruo, algo que sube por la cama. Estos son testimonios de muchísima gente que lo padece y yo lo he sufrido una o dos veces en mi vida, con lo cual doy fe que sucede, ¿vale? Yo de verdad vi un ser abominable y me dio terror. Y eso es la parálisis del sueño. Es muy malo, ¿eh? Es muy malo. Entonces, estos seres mitológicos surgirán precisamente de las personas que sienten estas cosas, lo asociarán a un espectro, claro, lo que estén viendo, ¿no? En mi caso fue un espectro. Y yo soy una persona, por ejemplo, que vivo en una zona rural hace muchísimo tiempo, cuando la mitología y el folclore era lo más normal, no es como ahora que somos muy lógicos y científicos, y lo asocio a que ese espectro es real y ha venido a atacarme por la noche. Y de ahí surgen este tipo de cosas. A no ser que sea real de verdad, quién sabe. No se puede descartar. Pues no sé, ¿no? Vosotros no habéis padecido eso, yo no 2 veces, yo bastantes veces más, debo decir, yo 15, 20 veces las habré sufrido la parálisis del sueño, que yo recuerde ahora mismo así a bote pronto. Yo alguna más, pero con espectro incluido solo 2. Ah, bueno, sí, vale. Con espectro jodido incluido y terror abominable solo 2. Pero claro, esto Vamos, lo pienso el que yo... Santa os ha hackeado. Sí. Esto pienso yo que al final es como que te despiertas porque debes de estar teniendo algún tipo de pesadilla y por eso siempre acabas viendo cosas horribles que se te entremezclan con lo que estabas soñando. Te despiertas de sobresalto, pero no te sobresaltas porque tu cuerpo sigue totalmente adormecido. Entonces yo creo que de ahí es como la mezcla de las imágenes del sueño, que en este caso seguramente sería pesadilla porque es lo que te hace despertar. Un sueño plácido no te despierta, entonces algo que te sobresalte y te despierte es más bien la pesadilla y por eso se llegan a ver cosas más terroríficas. La mayoría de gente que ha presenciado cosas son pues eso, terroríficas, de miedo. Que yo me fui de casa, que es que salí corriendo de casa, me vestí. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿En serio? Te lo juro. O sea, es completamente real, pero peor que real, porque yo creo que lo veo lúcida, ese ser, y no me da tanto miedo. Yo qué pereza media, ¿eh? Yo si había algo real, yo me vuelvo a dar media vuelta y me vuelvo a dormir. Si hay algo, que duerma conmigo. Yo no me... O sea, sí que es verdad que te sobresaltas un rato, pero si eso yo media vuelta y a dormir. Y si hay algún espectro, ser, perro, gato, criatura fantástica, demoníaca, oye, bienvenido sea a dormir los dos junticos. No, que será muy jodido. Si te hubiera salido el que a mí, te vas también de casa, un rato al menos, que yo luego tuve que volver, ¿vale? O sea, pero yo iba con resquemor, en plan de, a ver qué se ha colado. Es lo que tiene tener que volver a casa, que es tu casa. Bueno, y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra criatura rara. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Y aquellos que nos escuchéis en diferido, podéis venir al directo de Twitch, de nuestro Twitch, es saga-galdin, donde grabamos los episodios cada viernes a las 7 de la tarde hora española, y tenemos el chat en directo para que podáis comentar lo que queráis. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito. El Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime es @j_barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos podéis encontrar como Saga Galdin en cualquier red social. Y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Una semana más, aventureros, y espero que el siguiente episodio os guste tanto como este. Un saludo. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por haber estado ahí y ya saben, cuando llegue la noche, cierren ventanas, cierren puertas, no queremos que se cuele ningún espíritu. Buen viaje.